Cuando sumergimos en un fluido un objeto, el objeto recibe una fuerza ascendente sobre este. Lo mismo ocurre en un globo aerostático. Se llena de aire caliente. Por la diferencia de densidades que existe entre el aire caliente y el aire frío, el globo tiende a subir. También recibe una fuerza ascendente. Para esto utilizamos nosotros el principio de Arquímedes para analizar el comportamiento de estos fenómenos. A lo largo de tu vida, has podido observar que un tronco de madera flota en el agua, pero una llave metálica se hunde. Seguramente te has dado cuenta que es más fácil cargar un objeto cuando está sumergido en el agua que cuando está fuera de ella. Estos hechos se pueden explicar si se considera que todo cuerpo sumergido en el agua o cualquier otro fluido experimenta una fuerza vertical dirigida hacia arriba llamada empuje, o fuerza boyante, o fuerza de flotación, o fuerza de empuje. La existencia de esta fuerza llamada simplemente empuje es fácil de ponerla de manifiesto. De un dinamómetro, colguemos un cuerpo cualquiera y registremos su peso en el aire. Sumerjamos el cuerpo en el agua y registremos el valor que aparece en el dinamómetro, que será el peso del cuerpo en el agua. Se observa que el cuerpo pesa menos en el agua que en el aire. Esta pérdida aparente de peso se debe al empuje. Cualquier cuerpo sumergido en un fluido recibe una fuerza de empuje dirigida hacia arriba igual al peso del fluido desalojado. Este es el principio de Arquímedes. Este enunciado puede expresarse matemáticamente por empuje es igual al peso del fluido desalojado. Por lo tanto, el empuje es igual a la masa del fluido por la gravedad. La densidad es igual a masa sobre volumen. Se despeja y masa es igual a densidad por volumen. Sustituimos en la fórmula del empuje y nos queda que el empuje es igual a la densidad del fluido por la gravedad por el volumen. El empuje que experimenta un cuerpo en un fluido depende de su volumen sumergido en el fluido, o sea, del volumen desplazado del fluido, la densidad absoluta del fluido y la aceleración de la gravedad en donde se realiza el experimento. Tenemos aquí una tabla de sistema de unidades que son las que más se utilizan en la resolución de problemas de principio de Arquímedes. Por ejemplo, masa en el sistema internacional kilogramos, en el CGS gramos, en el sistema inglés SLUG. Tenemos unidades de volumen, sistema internacional metros cúbicos, CGS centímetros cúbicos, en el sistema inglés pie cúbico. Tenemos las unidades de densidad, kilogramos sobre metro cúbico, en el sistema internacional, en el CGS gramos sobre centímetros cúbicos y en el sistema inglés SLUG sobre pie cúbico. Revisemos ahora algunos factores de conversión más usados en la solución de ejercicios de empuje. Por ejemplo, un litro equivale a 1000 centímetros cúbicos, un litro equivale a 10 a la menos 3 metros cúbicos, un kilogramo sobre metro cúbico es igual a 1 por 10 a la menos 3 gramos sobre centímetros cúbicos. Estrategia para resolver problemas. Dibuje una figura y márquela con las cantidades proporcionadas y las que deben calcularse. Use unidades congruentes para el área, volumen, densidad y presión. El principio de Arquímedes establece que un objeto total o parcialmente sumergido en un fluido experimenta una fuerza hacia arriba llamada empuje,
igual al peso del fluido desalojado. Recuerde que el empuje depende tanto de la densidad como del volumen del fluido desalojado. No tiene ninguna relación con la masa o la densidad del objeto sumergido en el fluido. Si el objeto se encuentra totalmente sumergido, el volumen del objeto y del fluido desplazado son iguales. Para un objeto que está flotando en el fluido, el empuje debe ser igual al peso del objeto. Esto significa que el peso del objeto debe ser igual al peso del fluido desalojado. Ejemplo 1. Un cuerpo que tiene una masa de 3.7 kilogramos y un volumen de 0.002 metros cúbicos se sumerge completamente en agua. Determinar la fuerza de empuje que se ejerce sobre dicho cuerpo. Determinar si el cuerpo flotará, se hundirá o se encontrará en equilibrio. La fuerza de empuje depende de la densidad del agua, del volumen sumergido del cuerpo y del factor peso. El empuje es igual a la densidad del fluido por la gravedad por el volumen. Por lo tanto, el empuje es igual a 1000 kilogramos sobre metro cúbico, que es la densidad, 9.8 metros sobre segundos al cuadrado, que es el valor de la aceleración de la gravedad, por el volumen, que es 0.002 metros cúbicos. Y obtenemos un empuje de 19.6 newton. Para determinar si el cuerpo flota o se hunde, se calcula primero la densidad del cuerpo. La densidad del cuerpo es igual a masa sobre volumen. De ahí sería 3.7 kilogramos sobre 0.002 metros cúbicos. Nos da una densidad de 1850 kilogramos sobre metros cúbicos. Como la densidad del cuerpo es mayor que la densidad del agua, entonces el cuerpo se hundirá. Ejemplo 2. Un objeto pesa 40 newton en el aire y 32.8 newton cuando se sumerge en glicerina. Calcula, inciso A, el empuje. El empuje es igual al peso menos el peso aparente. El empuje va a ser igual a 40 newton menos 32.8 newton. Nos va a dar un empuje de 7.2 newton. El volumen del objeto. El volumen es igual al empuje sobre la densidad del fluido por la gravedad. Entonces, el volumen va a ser igual a 7.2 newton entre 1260 kilogramos sobre metro cúbico, que es la densidad de la glicerina, por 9.8 metros sobre segundos al cuadrado. El volumen es igual a 5.83 por 10 a la menos 4 metros cúbicos. Inciso C. La densidad del objeto. La masa es igual al peso sobre la gravedad. 40 newton sobre 9.8 metros sobre segundos al cuadrado va a ser igual a 4.08 kilogramos. La densidad es igual a la masa del cuerpo sobre el volumen del cuerpo, que sería 4.08 kilogramos sobre 5.83 por 10 a la menos 4 metro cúbico. Y esto va a ser igual a 7000 kilogramos sobre metro cúbico, dando un valor de la densidad del cuerpo de 7 gramos sobre centímetros cúbicos. Ejemplo 3. Ana compró un anillo que le dijeron que era de oro. Si este pesa 0.2 newton en el aire y 0.19 newton en el agua, es de oro puro. La densidad del oro es de 19.300 kilogramos sobre metro cúbico. Comparemos este valor con la densidad del anillo. Calculemos primero su volumen. Para eso aplicamos la sumatoria de fuerzas en Y es igual a 0. Hacia arriba tenemos el empuje y el peso aparente, y hacia abajo el peso. Despejamos el empuje y es igual al peso menos el peso aparente. El empuje es igual a la densidad del fluido por la gravedad por el volumen del cuerpo. Despejamos el volumen del cuerpo de ahí y nos queda que es igual al peso menos el peso aparente sobre la densidad del fluido sobre la gravedad. El volumen del cuerpo es igual a 0.20 newton menos 0.19 newton, dividido entre 1000 kilogramos sobre metro cúbico por 9.8 metros sobre segundos al cuadrado. Nos da un valor de 1.02 por 10 a la menos 6 metros cúbicos.
Continuando con el ejemplo 3, calculemos a continuación la densidad del anillo. Sería masa del cuerpo es igual al peso entre la gravedad. Sería 0.2 newton sobre 9.8 metros sobre segundos al cuadrado es igual a 0.0204 kilogramos. Densidad es igual a masa sobre volumen. Entonces, 0.0204 kilogramos se divide entre 1.02 por 10 a la menos 6 metros cúbicos. Nos da una densidad de 20.000 kilogramos sobre metros cúbicos. En conclusión, la densidad del anillo es diferente a la del oro. Por consiguiente, no es de oro puro. Flotación. En relación con el peso del cuerpo y el líquido en el cual se sumerge, se tienen las situaciones siguientes. Primero, si el peso es mayor que el empuje, se hunde. La densidad del cuerpo es mayor que la densidad del líquido. Segundo, si el peso es igual al empuje, ni flota ni se hunde. La densidad del cuerpo es igual a la densidad del líquido. Tercero, si el peso del objeto sumergido en el interior de un líquido es menor que el empuje, flotará sumergido en partes. La densidad del cuerpo es menor que la densidad del líquido. Flotación. Si Vs representa el volumen del objeto sumergido, el cual es igual a la magnitud que el volumen del líquido desalojado, entonces tenemos que empuje es igual al peso. La densidad del líquido por gravedad por volumen sumergido va a ser igual a la masa del cuerpo por la gravedad. De ahí se elimina la gravedad. Donde la masa del cuerpo es igual a la densidad del cuerpo por el volumen del cuerpo. Luego, la densidad del líquido por el volumen sumergido va a ser igual a la densidad del cuerpo por volumen del cuerpo. Se despeja, el volumen sumergido va a ser igual a la densidad del cuerpo por el volumen de cuerpo dividido entre la densidad del líquido. Por lo tanto, el volumen sumergido va a ser igual a la densidad del cuerpo sobre la densidad del líquido por el volumen del cuerpo. Ejemplo 4. ¿Qué volumen de un iceberg queda por debajo del nivel del mar? Considera que la densidad del agua de mar es de 1030 kilogramos sobre metros cúbicos y 920 kilogramos sobre metro cúbico la del hielo. Volumen sumergido es igual a densidad del cuerpo sobre densidad del líquido por el volumen del cuerpo. El volumen sumergido va a ser igual a 920 kilogramos sobre metros cúbicos sobre 1030 kilogramos sobre metros cúbicos multiplicado por el volumen del cuerpo. El volumen sumergido es igual a 0.893 por el volumen del cuerpo. El volumen sumergido es 89.3%. Es decir, 89.3% del volumen del iceberg queda por debajo del agua del mar. Ahora observaremos algunas aplicaciones del principio de Arquímedes. Un submarino, un barco que flota en el mar y el globo aerostático.